Jamás imaginé que las palabras más devastadoras de mi vida las escucharía desde el baño de mi propia casa, cuando mi hijo creía que yo había salido. Si quieres ver el giro más impactante, suscríbete ahora y activa la campanita, no te arrepentirás. Era un martes cualquiera de octubre cuando el destino decidió mostrarme la verdadera cara de quien había criado con tanto amor. Yo, Eduardo Mendoza, de 73 años, constructor de un imperio empresarial desde la nada, estaba a punto de descubrir que mi único hijo había estado planeando mi destrucción durante meses. Todo comenzó cuando regresé temprano de una cita médica cancelada. Al entrar sigilosamente por la puerta trasera para no despertar a mi esposa, que descansaba por su artritis, escuché voces provenientes de mi estudio. La voz de mi hijo Rodrigo resonaba con una frialdad que nunca había percibido antes. El viejo está cada vez más confundido, decía con desprecio. Ayer me preguntó 3 veces sobre el mismo contrato. Es perfecto para nuestro plan. Me quedé petrificado detrás de la puerta entreabierta. La otra voz pertenecía a un abogado, alguien que no reconocí. ¿Estás seguro de que podemos proceder sin sospechas?, preguntó el profesional. Completamente, respondió Rodrigo con una confianza escalofriante. Tengo documentación médica que sugiere deterioro cognitivo. El doctor Herrera me ayudará con el diagnóstico oficial. En 3 meses, máximo 4, tendré control total de Mendoza Industries. Mi corazón se detuvo. Doctor Herrera era nuestro médico familiar desde hace 20 años. La empresa que había construido ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, desde mis humildes inicios como albañil, estaba siendo planificada para ser robada por mi propio hijo. ¿Y su padre no sospecha nada?, insistió el abogado. Rodrigo se rió con una crueldad que jamás había escuchado. Papá es un sentimental. Cree que soy el hijo perfecto que siempre quiso. No tiene idea de que llevo 2 años documentando cada vez que olvida algo, cada momento de confusión. He grabado conversaciones donde parece desorientado. ¿Grabado sin su consentimiento? ¿Acaso importa? Cuando tenga el control legal, él estará en un asilo de lujo donde podrá vivir sus últimos años sin preocupaciones. Es lo mejor para todos. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero no de tristeza, sino de una furia fría que comenzaba a cristalizarse en algo mucho más peligroso: determinación absoluta. Los 3.2 millones de dólares en activos líquidos serán transferidos inmediatamente, continuó Rodrigo. La empresa vale aproximadamente 8.5 millones de dólares según la última evaluación. Con las propiedades inmobiliarias, estamos hablando de casi 15 millones de dólares en total. Cada número era como una puñalada. Esos millones representaban 45 años de trabajo incansable, de sacrificios, de noches sin dormir construyendo algo para dejarle a él. Y si se resiste legalmente, no podrá. Para entonces ya tendré poder notarial por incapacidad mental. El diagnóstico médico será irrefutable. Además, ¿quién va a creer a un anciano confundido sobre su propio hijo? El abogado parecía satisfecho con el plan. Necesitaré $50,000 como anticipo para proceder con los documentos. Los tendrá mañana, confirmó Rodrigo. Papá siempre me ha dado acceso total a las cuentas. Ni siquiera revisará de dónde salió el dinero. En ese momento, comprendí la magnitud de mi error. Durante años, había interpretado su interés en los negocios como dedicación filial. Sus preguntas constantes sobre mis decisiones, su insistencia en estar presente en todas las reuniones importantes, su preocupación exagerada por mi salud, todo había sido una meticulosa operación de reconocimiento. Había criado a un depredador que había estado estudiando a su presa durante décadas. Una cosa más, añadió Rodrigo, cuando tenga el control, quiero que María Elena también sea removida. Esa vieja no merece nada de lo que mi padre construyó. María Elena, mi esposa de 48 años, quien había sido mi compañera leal en cada paso de este camino. El hombre al que había amado como hijo quería destruir también a la mujer que lo había criado como a su propio hijo. Salí de la casa en silencio, con el corazón martillando y la mente ya calculando. Rodrigo había cometido el error más fatal de su vida,
Había subestimado al hombre que había sobrevivido décadas en un mundo empresarial despiadado. Mientras manejaba sin rumbo, una sonrisa fría comenzó a formarse en mis labios. Mi hijo quería jugar al ajedrez conmigo, perfecto, pero él apenas conocía las reglas del juego, mientras que yo había sido gran maestro mucho antes de que él naciera. Esa noche, cuando regresé a casa, actuando como si nada hubiera pasado, comencé a planificar la lección más devastadora que Rodrigo Mendoza recibiría en su vida, una lección que le enseñaría que la experiencia siempre triunfa sobre la ambición mal calculada. La guerra había comenzado, pero mi hijo no sabría que estaba luchando hasta que ya fuera demasiado tarde. Esa madrugada no pude dormir. Mientras María Elena descansaba a mi lado, mi mente viajó 45 años atrás, al día que llegué a esta ciudad con apenas 200 pesos en el bolsillo y callos en las manos de tanto trabajar la construcción. Recordé vívidamente mi primer día como peón de albañil, cargando bultos de cemento bajo el sol abrasador por 8 pesos diarios. El capataz me gritaba: «Apúrate, campesino, que el tiempo es dinero». Yo tenía 23 años y un sueño imposible: construir algo propio. Cada ladrillo que colocaba en esas obras ajenas era una promesa silenciosa para mi futuro hijo. Algún día, me decía, tu papá te dará todo lo que yo nunca tuve. María Elena llegó a mi vida cuando yo apenas tenía mi primera cuadrilla de trabajadores. Ella cosía de madrugada para complementar nuestros ingresos, mientras yo ahorraba cada centavo para comprar mi primer terreno. Cuando nació Rodrigo, juramos que él conocería una vida diferente. Pero mientras revivía esos recuerdos sagrados, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi contador: «Señor Mendoza, necesito confirmar la transferencia de $5,000 de ayer. Fue autorizada por usted». La sangre se me heló. Rodrigo había cumplido su palabra con el abogado. Estaba financiando mi propia destrucción con mi propio dinero. Inmediatamente llamé a mi banco privado, donde Luis Hernández me atendía desde hace 15 años. «Luis, necesito que me reportes cualquier movimiento inusual en todas mis cuentas, sin excepción». «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Hay algún problema? Digamos que estoy haciendo una auditoría familiar», respondí con amargura. 2 horas después, Luis me envió un documento que me dejó sin aliento. En los últimos 6 meses, Rodrigo había retirado $180,000 en gastos operativos diversos. Cada retiro tenía mi supuesta autorización, pero yo jamás había firmado esos documentos. Mi propio hijo había estado falsificando mi firma durante medio año. Esa mañana, llegué temprano a la oficina corporativa de Mendoza Industries. El edificio de 12 pisos que había inaugurado con tanto orgullo 5 años atrás, ahora se sentía como territorio enemigo. Observé a los empleados saludarme con el respeto de siempre, sin saber que su futuro estaba siendo negociado en su ausencia. Desde mi oficina del piso 12, llamé discretamente a Patricia Vega, una investigadora privada que había usado en casos de fraude empresarial. «Patricia, necesito que investigues a alguien muy cercano a mí». «Absoluta discreción». «¿Qué tipo de investigación, señor Mendoza?» «Quiero saber con quién se reúne, qué documentos maneja, qué planes tiene, y necesito evidencia legal de todo». «¿Cuánto tiempo tengo?» «El que sea necesario, pero actúa rápido. Sospecho que el tiempo se está agotando». Patricia era una profesional letal. En 3 días me entregó un informe que superó mis peores pesadillas. Rodrigo no solo se reunía semanalmente con el abogado Ramírez, sino que había contactado a 5 empresas competidoras para sondear posibles compras de Mendoza Industries. Había solicitado evaluaciones independientes de nuestros activos y había consultado con 3 médicos diferentes sobre procedimientos de declaración de incapacidad mental. Pero lo más devastador estaba en las fotografías de vigilancia: Rodrigo entrando al consultorio del doctor Herrera con un sobre Manila, saliendo sonriente 2 horas después. Nuestro médico familiar, el hombre que había atendido el nacimiento de Rodrigo, que había cuidado de María Elena durante su cáncer, que me había salvado de un infarto hace 3 años, estaba siendo comprado para destruirme. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó a la oficina con su sonrisa habitual, lo observé con ojos completamente nuevos. Ya no veía al hijo que había educado en las mejores universidades,
sino al depredador que había estado preparando mi aniquilación. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura manipulación. Un poco confundido, mentí deliberadamente. «Creo que firmé algunos documentos ayer, pero no recuerdo cuáles». Sus ojos brillaron con satisfacción. «No te preocupes, papá, yo me encargo de revisar todo, tú solo descansa». Mientras él revisaba los papeles en mi escritorio, yo activé discretamente la grabadora que Patricia me había instalado en mi reloj. Cada palabra condescendiente, cada gesto paternalista quedaría documentado. «Rodrigo», dije con voz temblorosa fingida, «a veces siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Tú crees que debería ver a un especialista? Ya lo tengo todo arreglado, papá. El doctor Herrera quiere verte la próxima semana para unos exámenes de rutina. Solo por precaución». La trampa estaba confirmada. Mi propio hijo me estaba guiando hacia el matadero médico que había preparado. Esa noche, en la soledad de mi estudio, abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes de mi vida: certificados de nacimiento, escrituras, contratos fundacionales, todo el papel que probaba 4 décadas de construcción meticulosa. Pero ahora, por primera vez, estos documentos tendrían un propósito diferente. No serían el legado que dejaría a mi hijo, sino las armas que usaría para enseñarle la lección más costosa de su existencia. Rodrigo creía que estaba cazando a un anciano vulnerable. No tenía idea de que había despertado al empresario más implacable que jamás conocería. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en 5 años. «¿Andrés Villalobos?» «Eduardo, qué sorpresa escucharte». Andrés era el tiburón corporativo más letal del país. Si necesitaba hacer desaparecer a alguien del mundo empresarial, él era mi hombre. «Andrés, necesito que vengas mañana temprano. Tenemos que discutir una operación muy delicada». «¿Qué tipo de operación?». «El tipo que termina carreras para siempre». Mientras colgaba, una sonrisa feroz se dibujó en mi rostro. Rodrigo había iniciado una guerra, pero yo la terminaría. Y cuando terminara con él, su nombre sería sinónimo de advertencia en toda la industria. La caza había comenzado, pero esta vez, yo era el depredador. Andrés Villalobos llegó a mi oficina a las 6 de la mañana, como en los viejos tiempos cuando éramos socios en proyectos imposibles. Su presencia siempre había sido intimidante. 1,90 m de altura, trajes de 15,000 pesos y una reputación que hacía temblar a corporaciones enteras. «Eduardo, te ves terrible», dijo mientras se servía café de mi máquina italiana. «Los últimos días han sido reveladores», respondí cerrando la puerta con seguro. «Andrés, necesito que alguien desaparezca del mundo empresarial». «Completamente». «¿Competencia desleal?». «Algo mucho más personal». Le entregué el expediente que Patricia había compilado. Mientras se leía, yo recordé los sacrificios que había hecho por el hombre que ahora intentaba destruirme. Cuando Rodrigo cumplió 18 años, vendí mi auto clásico, un Mustang 1967 que había restaurado con mis propias manos, para pagar su primer año en Harvard. Era mi único lujo personal, pero ver su rostro de felicidad al recibir la carta de aceptación valió cada centavo. Durante sus 4 años universitarios, trabajé 18 horas diarias para cubrir los $280,000 que costó su educación. María Elena cosía uniformes por las noches para ayudar con los gastos extras. Nunca le dijimos que estábamos sacrificando nuestras vacaciones, nuestra comodidad, nuestros propios sueños por su futuro. Cuando se graduó magna cum laude en Administración de Empresas, lloré de orgullo en la ceremonia. «Este muchacho va a llevar la empresa a niveles que yo nunca imaginé», le dije a María Elena mientras lo veíamos recibir su diploma. «Qué ingenuo fui». «Eduardo», la voz de Andrés me trajo de vuelta al presente, «esto es dinamita pura. Tu hijo está cometiendo varios delitos federales». «¿Cuáles específicamente?». «Falsificación de documentos, fraude bancario, conspiración para cometer fraude, soborno a profesionales médicos. Con las evidencias que tienes aquí, podría estar 25 años en prisión». 25 años, la misma cantidad de tiempo que había invertido en construir Mendoza Industries después de su nacimiento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo,
Papá, confirmé tu cita con Dr. Herrera para mañana a las 2 p.m. Es importante que vayas, tu salud mental es prioridad. La ironía era aplastante. El mismo hijo por quien había hipotecado mi casa 3 veces durante la crisis del 2008 para mantener la empresa a flote, ahora usaba esos mismos recursos para financiar mi destrucción. Recordé vívidamente esa crisis. Los bancos cerraron nuestras líneas de crédito de la noche a la mañana. Tenía 500 empleados cuyas familias dependían de nosotros. Rodrigo tenía 22 años y estudiaba su maestría en Europa. Papá, ¿por qué no vendes la empresa y nos retiramos? Me había sugerido por teléfono desde Barcelona. Porque 500 familias quedarían en la calle, le respondí. Nosotros no abandonamos a nuestra gente. Trabajé como animal durante 2 años para salvar cada puesto de trabajo. Vendí mi colección de arte, nuestro departamento en la playa, hasta los anillos de matrimonio de María Elena fueron empeñados. Pero salvamos la empresa y a cada empleado. Cuando Rodrigo regresó con su maestría en finanzas internacionales, lo recibí como al hijo pródigo. Le di una oficina en el piso 11, un salario de $25,000 mensuales y acceso total a las operaciones de la empresa. Quiero que aprendas desde adentro, le dije. Esta empresa será tuya algún día. Otra decisión que ahora se revelaba como mi perdición. Andrés, dije volviendo a la realidad, ¿qué opciones tengo? Varias. Podemos denunciarlo penalmente y destruir su vida para siempre. O podemos ser más creativos. ¿Creativos cómo? Andrés sonrió con esa expresión que había aterrorizado a media industria. ¿Recuerdas la Operación Santillán de 2018? Por supuesto que la recordaba. Andrés había expuesto públicamente a un ejecutivo corrupto durante una junta de accionistas transmitida en vivo. El escándalo fue tan devastador que el hombre tuvo que cambiar de identidad y mudarse a otro país. Rodrigo está planeando una junta extraordinaria para declararte incompetente, ¿verdad? Revisé el expediente. Efectivamente, Patricia había fotografiado documentos que mostraban planes para una reunión familiar urgente programada para el próximo viernes. ¿Cómo lo supiste? Es el modus operandi clásico: reunir a testigos, presentar evidencia médica falsa, hacer que firmes documentos, transferencia bajo presión emocional. Mi teléfono sonó. Era María Elena. Eduardo, Rodrigo vino a casa esta mañana preguntando por nuestros testamentos. Dijo que era importante actualizarlos por tu condición. ¿Qué condición? No sé, amor. Estaba muy preocupado por ti. ¿Hay algo que no me hayas dicho? La manipulación había comenzado con ella también. Mi esposa, la mujer que había sacrificado su juventud por nuestros sueños, ahora estaba siendo preparada para creer que yo estaba perdiendo la razón. María Elena, no firmes nada sin consultarme primero, ¿está bien? Claro, pero Eduardo, ¿estás bien? Rodrigo mencionó que has estado muy olvidadizo últimamente. Colgué sintiendo como la rabia se transformaba en algo mucho más peligroso: determinación absoluta. Andrés, quiero que prepares la operación más devastadora de tu carrera. Rodrigo va a tener su reunión familiar, pero será él quien salga destruido. ¿Qué tienes en mente? Quiero que documentemos todo. Cada conversación, cada documento falsificado, cada conspirador involucrado, y cuando llegue el momento, vamos a exponerlo todo públicamente. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana hacia el edificio que había construido desde cero. Cada piso representaba años de esfuerzo, cada oficina era el resultado de decisiones calculadas, cada empleado era parte de la familia que había formado. Rodrigo creía que podía robármelo todo porque pensaba que la edad me había vuelto débil. Estaba a punto de descubrir que había confundido sabiduría con vulnerabilidad. Andrés, mi hijo quiere jugar sucio. Perfecto, pero él ha estudiado administración empresarial. Yo viví la guerra empresarial durante 4 décadas. ¿Cuál es el objetivo final? Que cuando termine con él, su nombre sea sinónimo de traición en toda la industria. Que nadie, nunca, vuelva a contratarlo o confiar en él. Eduardo, eso es una sentencia de muerte profesional. Exactamente. Andrés cerró el expediente con una sonrisa feroz. Vamos a arruinar su vida tan completamente que va a rogar por misericordia. No,
lo corregí con voz glacial. Vamos a enseñarle que cuando traicionas a un león, no obtienes su reino, obtienes sus colmillos. La venganza perfecta estaba tomando forma, y mi hijo no tenía la menor idea de la tormenta que se aproximaba. Esa tarde, mientras esperaba en el estacionamiento del consultorio del doctor Herrera, mi mente vagó hacia los primeros pasos de Rodrigo. Lo recordé a los 3 años, corriendo por las obras en construcción con su casco amarillo diminuto, gritando, «Papá, papá, mira», mientras yo dirigía a los trabajadores. «Algún día esto será tuyo, campeón», le decía mientras él fingía manejar la excavadora de juguete que le había comprado. Sus ojos brillaban con adoración pura cada vez que me veía llegar del trabajo, cubierto de polvo pero cargado de sueños. A los 8 años, ya sabía leer planos arquitectónicos básicos. Lo llevaba a las reuniones con clientes importantes, donde se quedaba callado en su silla, absorbiendo cada palabra como una esponja. Los inversionistas se divertían viendo al pequeño ingeniero hacer preguntas inteligentes sobre cimientos y estructuras. «Este niño tiene madera de empresario», me decía el arquitecto Morales después de una presentación donde Rodrigo había señalado un error en los cálculos de ventilación. Tenía razón. Mi hijo había encontrado un fallo que nos habría costado $50,000 en reparaciones posteriores. Pero mientras recordaba esos momentos dorados, Patricia me envió nuevas fotografías que destrozaron cada recuerdo hermoso. Las imágenes mostraban a Rodrigo saliendo del consultorio médico con una sonrisa triunfante, cargando una carpeta manila. 20 minutos después, las cámaras lo captaron en una cafetería cercana, entregando documentos a un hombre que reconocí inmediatamente, el notario Contreras, especialista en testamentos y poderes legales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. «Eduardo», intercepté la conversación. «Rodrigo acaba de obtener un diagnóstico médico falso que certifica deterioro cognitivo severo. Fecha programada para presentación legal, próximo martes». Martes, en 4 días, mi propio hijo planificaba presentar documentos fraudulentos para declararme legalmente incompetente. El doctor Herrera me recibió con la cordialidad de siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. Durante 30 años, este hombre había sido como un hermano para nuestra familia. Había atendido cada enfermedad de Rodrigo, había estado presente cuando María Elena luchó contra el cáncer, había sido el médico que me salvó durante mi infarto. «Eduardo», Rodrigo me comentó algunas preocupaciones sobre tu estado mental últimamente, comenzó con una voz extrañamente formal. «¿Qué tipo de preocupaciones, doctor?» «Episodios de confusión, pérdida de memoria, dificultades para tomar decisiones complejas. Creo que deberíamos hacer algunos exámenes especializados». Cada palabra era una puñalada. Este hombre, que había jurado proteger mi salud, ahora participaba activamente en mi destrucción por dinero de mi propio hijo. «Doctor Herrera», dije con calma aparente, «¿cuánto le pagó Rodrigo por este diagnóstico?» Su rostro se puso pálido. «Eduardo, no sé de qué hablas. Solo estoy preocupado por tu bienestar». «¿50,000? ¿100,000? ¿Cuál fue el precio de 30 años de amistad?» «Creo que este tipo de paranoia confirma mis sospechas», respondió nerviosamente. «Voy a recomendar una evaluación psiquiátrica inmediata». Salí del consultorio con una grabación completa de la conversación y la certeza absoluta de que no quedaba ni un vestigio del doctor Herrera que había conocido. Mi hijo no solo había comprado un diagnóstico falso, había corrompido a uno de los hombres más respetados de mi vida. Esa noche, en mi estudio, abrí el álbum de fotografías familiares que María Elena había mantenido durante décadas. Página tras página mostraban la evolución de nuestro hijo, su primera comunión, graduación de preparatoria, ingreso a la universidad, obtención de títulos, promociones en la empresa. En cada foto, Rodrigo sonreía con esa mezcla de orgullo y ambición que yo había interpretado como amor filial. Ahora, viendo esas mismas imágenes con conocimiento de su traición, podía detectar algo más siniestro, el cálculo frío de alguien que siempre había visto nuestra relación como una inversión a largo plazo. Mi teléfono sonó. Era Andrés. «Eduardo, tengo noticias explosivas.
Rodrigo no solo está falsificando documentos médicos, también ha estado manipulando los estados financieros de la empresa. ¿Cómo es eso posible? Tu contador, Jiménez, está involucrado. Han estado inflando gastos operativos y creando facturas fantasma para justificar transferencias de dinero a cuentas controladas por Rodrigo. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Jiménez había sido mi contador durante 15 años. Lo había contratado cuando apenas era un recién graduado. Le había pagado su especialización en tributación. Había sido padrino de bautizo de su hija menor. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente $800,000 en los últimos 2 años. 800,000 pesos, casi 1 millón de pesos que mi hijo había robado sistemáticamente mientras yo confiaba en él ciegamente. Andrés, necesito que contactes a Roberto Salinas en la Fiscalía Anticorrupción. Esto ya no es solo traición familiar, es fraude empresarial a gran escala. ¿Estás seguro de querer involucrar autoridades? Una vez que demos ese paso, Rodrigo podría enfrentar cargos criminales reales. Cerré los ojos y sexta la imagen de mi hijo a los 5 años, durmiendo en mis brazos después de leerle su cuento favorito sobre dragones y princesas. En esa historia, el príncipe siempre salvaba el reino de las fuerzas del mal. Qué irónico que ahora yo fuera el príncipe y mi propio hijo fuera el dragón. Andrés, Rodrigo decidió convertirse en criminal el día que empezó a robar a la empresa que construí para él. Ya no es mi hijo, es un delincuente que resulta compartir mi apellido. ¿Entendido? Mañana tendremos reunión con Salinas, pero Eduardo, una vez que pongamos esto en marcha, no podrás echarte atrás. ¿Estás preparado para ver a tu hijo en prisión? Miré una vez más las fotografías esparcidas sobre mi escritorio. En todas ellas, yo aparecía sonriendo con orgullo paternal, completamente ajeno a que estaba alimentando a la víbora que algún día intentaría envenenarme. Andrés, mi hijo murió para mí el día que decidió traicionarme. Lo que estamos persiguiendo ahora es solo un criminal que necesita ser detenido. Perfecto, mañana comenzamos la fase legal de su destrucción. Esa noche, mientras María Elena dormía, salí al jardín donde había enseñado a Rodrigo a andar en bicicleta, donde habíamos jugado fútbol los domingos, donde habíamos construido juntos una casa de árbol que aún seguía en pie. Cada recuerdo hermoso ahora estaba contaminado por el conocimiento de su traición. Pero en lugar de tristeza, sentía una determinación férrea creciendo en mi pecho. Rodrigo había apostado todo a que el amor paternal me haría débil ante su ataque. No calculó que ese mismo amor, una vez traicionado, se convertiría en la fuerza más implacable que jamás enfrentaría. La guerra legal comenzaría mañana, y mi hijo estaba a punto de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. La reunión con Roberto Salinas en la Fiscalía Anticorrupción estaba programada para las 8 de la mañana. Mientras me preparaba, recordé el día que tomé la decisión más arriesgada de mi carrera empresarial, la expansión hacia el sector hotelero. Era 2010. Y Rodrigo acababa de cumplir 25 años. Había regresado de su maestría lleno de ideas innovadoras sobre diversificación de inversiones. Papá, el sector turístico es el futuro. Deberíamos construir resorts de lujo, me había sugerido durante una cena familiar. Su propuesta era brillante. Había preparado un análisis de mercado de 150 páginas, proyecciones financieras detalladas y contactos con inversionistas europeos interesados en el proyecto. Me sentí inmensamente orgulloso de su visión empresarial. Invertimos $4.2 millones en la construcción del Resort Paradise Bay, nuestro primer hotel de 5 estrellas. Rodrigo supervisó personalmente cada aspecto del proyecto, desde el diseño arquitectónico hasta la selección del personal. Trabajamos 18 horas diarias durante 2 años para hacer realidad su sueño. Cuando finalmente abrimos las puertas en 2012, el éxito fue inmediato. Las reservaciones se agotaron durante los primeros 6 meses. Las reseñas en línea fueron excepcionales, y los ingresos superaron nuestras proyecciones más optimistas en un 40%. Papá, esto es solo el comienzo, me dijo Rodrigo mientras brindábamos champán en la inauguración oficial. En 5 años, tendremos una cadena hotelera que competirá con las mejores del mundo. Esa noche,
Lloré de orgullo, viendo a mi hijo brillar entre inversores internacionales, hablando fluidamente en 3 idiomas sobre proyecciones de crecimiento y estrategias de mercado. Este muchacho va a llevar nuestro apellido a alturas que yo nunca imaginé, le susurré a María Elena mientras veíamos su presentación, pero ahora, 7 años después, descubría que esa misma inteligencia que había admirado tanto estaba siendo usada para destruirme sistemáticamente. Roberto Salinas era un fiscal implacable con fama de no aceptar sobornos ni presiones políticas. Su oficina parecía un búnker, cámaras de seguridad, detectores de metales y guardias armados en cada esquina. Señor Mendoza, dijo mientras revisaba el expediente que Andrés le había entregado, estas evidencias son extraordinariamente comprometedoras. Su hijo ha violado al menos 12 leyes federales diferentes. ¿Cuáles son las más graves? Falsificación de documentos oficiales, fraude bancario agravado, soborno a funcionarios médicos, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. Solo las primeras 3 podrían significar entre 15 y 20 años de prisión. 20 años. Rodrigo tenía 32 años. Si era condenado, saldría de prisión a los 52, con su vida profesional completamente arruinada. Fiscal Salinas, intervino Andrés, también tenemos evidencia de que está sobornando empleados de la empresa para obtener información confidencial. Salinas levantó una ceja. ¿Qué tipo de información? Códigos de acceso a sistemas bancarios, contraseñas de cuentas corporativas, documentos de estrategia comercial, evaluaciones de activos. Básicamente, está comprando espías internos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Eduardo, urgente. Rodrigo está en reunión con 3 empleados de tu departamento de finanzas. Están en el Hotel Continental, habitación 1247. Tengo equipos de grabación instalados. Disculpen, dije levantándome, necesito atender algo urgente. Salí de la oficina y llamé inmediatamente a Patricia. ¿Qué está pasando en esa reunión? Es increíble, Eduardo. Rodrigo les está ofreciendo $1,500 a cada uno para que testifiquen sobre tu supuesta incapacidad mental durante las juntas directivas. También les prometió conservar sus empleos cuando él tome control de la empresa. 15,000 pesos por empleado. Mi hijo estaba comprando testigos falsos con el dinero que había robado de las cuentas corporativas. ¿Quiénes son los empleados? Carmen Ruiz del Departamento Contable, Miguel Santos de Recursos Humanos y Fernando López de Finanzas. Carmen Ruiz. La había contratado hace 8 años cuando era madre soltera y necesitaba urgentemente trabajo para mantener a sus 2 hijas. Le había pagado cursos de especialización en contabilidad forense y la había promovido 3 veces. El año pasado, cuando su hija menor necesitó cirugía cardíaca, yo personalmente cubrí todos los gastos médicos. Miguel Santos era aún más doloroso. Lo conocía desde que era pasante universitario. Lo había tomado bajo mi tutela, había sido testigo en su boda, padrino de bautizo de su primer hijo. Durante la pandemia, cuando la empresa enfrentó dificultades, él fue uno de los pocos empleados que mantuve en nómina completa para proteger a su familia. Fernando López había comenzado como mensajero hace 15 años. Yo mismo lo había motivado a estudiar finanzas por las noches, había financiado su educación y lo había ascendido gradualmente hasta convertirlo en jefe de departamento. 3 personas a las que había tratado como familia, que habían prosperado gracias a mi confianza y generosidad, ahora estaban dispuestas a traicionarme por dinero robado de mi propia empresa. Patricia, ¿están aceptando la propuesta? Carmen parece dudosa, pero Miguel y Fernando ya firmaron documentos de compromiso. Rodrigo les entregó sobres con efectivo como adelanto. Regresé a la oficina de Salinas con una furia controlada que me daba claridad mental absoluta. Fiscal, acabamos de documentar soborno activo a testigos. Mi hijo está en este momento comprando testimonios falsos para usarlos en procedimientos legales fraudulentos. Tiene evidencia directa, grabaciones de audio y video de las transacciones. Los empleados están recibiendo dinero en efectivo a cambio de perjurio planificado. Salinas se inclinó hacia adelante con interés renovado. Señor Mendoza,
Esto convierte el caso en algo mucho más serio. Estamos hablando de una operación criminal organizada. ¿Qué significa eso en términos legales? Significa que podemos proceder con cargos de crimen organizado, lo que llevaría la sentencia potencial a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 30 años. Una sentencia de cadena perpetua, efectiva para alguien de la edad de Rodrigo. Andrés, dijo Salinas volviéndose hacia mi abogado, necesito que preparen una operación de evidencia controlada. Queremos capturar a Rodrigo en el acto de cometer estos delitos, con testigos presenciales y documentación irrefutable. ¿Qué tipo de operación? Una trampa. Vamos a hacer que Eduardo participe en una situación donde Rodrigo se sienta obligado a revelar todo su plan criminal, mientras nosotros grabamos cada palabra. Miré hacia la ventana de la oficina fiscal, observando la ciudad que había ayudado a construir durante 4 décadas de trabajo honesto. Cada edificio, cada proyecto, cada éxito empresarial había sido logrado con integridad y respeto por la ley. Ahora mi propio hijo, educado con los valores más sólidos, había elegido el camino del crimen para robar lo que algún día habría heredado legítimamente. Fiscal Salinas, dije con voz firme, hagamos esa trampa. Es hora de que Rodrigo aprenda que las consecuencias de traicionar a la familia van mucho más allá de perder una herencia. ¿Está seguro? Una vez que iniciemos esta operación, no hay vuelta atrás. Su hijo enfrentará la justicia completa. Mi hijo murió para mí cuando decidió convertirse en criminal. Lo que estamos cazando ahora es solo un delincuente que necesita pagar por sus crímenes. La fase final de mi venganza estaba a punto de comenzar, y Rodrigo no tenía idea de que había subestimado fatalmente al hombre que había dedicado su vida a construir imperios legítimos. La trampa se ejecutaría el viernes por la tarde, durante la supuesta reunión familiar de emergencia que Rodrigo había planeado. Pero antes de esa confrontación final, Patricia me entregó un descubrimiento que superó todos mis peores temores. Eduardo, encontré algo que va a destrozarte, me dijo mientras abría una carpeta roja en mi oficina privada. Rodrigo no solo tiene cuentas secretas locales, ha estado transfiriendo dinero a bancos en las Islas Caimán durante 3 años. Las páginas mostraban movimientos bancarios internacionales por un total de $2.3 millones. Cada transferencia había sido cuidadosamente planificada para evitar reportes automáticos a las autoridades fiscales mexicanas. Mi hijo no solo era un ladrón, era un evasor fiscal internacional. Mientras procesaba esta información devastadora, mi mente voló hacia los recuerdos de cuando financié su educación de posgrado en Londres. Había sido su sueño estudiar finanzas internacionales en la London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Papá, esta oportunidad cambiará mi vida para siempre, me había dicho con lágrimas en los ojos cuando llegó la carta de aceptación, pero el costo es de $180,000 por los 2 años completos. $180,000. En 2008, esa cantidad representaba casi la mitad del valor de nuestra empresa. La crisis financiera global había golpeado duramente nuestro sector, y muchas constructoras estaban quebrando diariamente, pero ver la esperanza en los ojos de Rodrigo me llenó de determinación. Hijo, si esa universidad puede convertirte en el empresario que sueñas ser, encontraremos la manera de pagarlo. Hipotequé nuestra casa principal, vendí mi colección de arte precolombino que había tardado 20 años en reunir, y persuadí a 3 inversionistas privados para que me prestaran el dinero restante al 18% de interés anual. Durante esos 2 años, trabajé como poseído para pagar no solo la educación de Rodrigo, sino también los intereses de los préstamos. María Elena tuvo que cancelar su tratamiento de spa semanal que necesitaba para su artritis, y yo dejé de comprar libros de negocios que siempre habían sido mi pasión personal. Pero cada sacrificio valía la pena cuando recibía las llamadas semanales de Rodrigo desde Londres, emocionado contándome sobre sus clases de mercados internacionales, teoría financiera avanzada y estrategias de inversión global. Papá, estoy aprendiendo técnicas de manejo de capital que revolucionarán nuestra empresa, me decía con entusiasmo juvenil. Cuando regrese, vamos a expandirnos internacionalmente. Al graduarse con honores,
Organizamos una fiesta de celebración que costó $35,000. Invitamos a todos nuestros socios comerciales, empleados clave y familia extendida. Rodrigo pronunció un discurso que me hizo llorar de orgullo. Todo lo que soy se lo debo a mi padre, declaró ante 200 invitados. Él sacrificó todo para darme la mejor educación posible. Prometo usar estos conocimientos para honrar su legado y llevar nuestra empresa familiar a niveles internacionales. Esa noche, mientras limpiaba después de la fiesta, le dije a María Elena, amor, creo que hicimos la inversión más inteligente de nuestras vidas. Rodrigo va a transformar todo lo que hemos construido. Qué ingenuo fui. Esa educación que tanto me costó proporcionar había sido utilizada para aprender cómo robarme más eficientemente. Patricia, dije cerrando la carpeta, ¿cómo descubriste estas cuentas internacionales? Rodrigo cometió un error. Una de las transferencias rebotó por problemas técnicos del banco, y el dinero regresó temporalmente a una cuenta intermedia que pudimos rastrear. ¿Cuánto dinero hay en esas cuentas actualmente? Aproximadamente $1.8 millones de dólares. Pero Eduardo, hay algo más preocupante. Me entregó otra serie de documentos que mostraban comunicaciones por email entre Rodrigo y una empresa de inversiones de Hong Kong. Tu hijo está negociando la venta de información privilegiada sobre proyectos de Mendoza Industries a competidores asiáticos. Los emails muestran que ya entregó planos arquitectónicos de 3 desarrollos que aún no han sido anunciados públicamente. Espionaje industrial. Mi propio hijo estaba vendiendo secretos comerciales a empresas extranjeras mientras yo confiaba en él como mi mano derecha. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Papá, ¿cómo te sientes hoy? Espero que hayas descansado bien después de tu consulta con el doctor Herrera. Su voz tenía esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura manipulación teatral. Me siento un poco confundido, hijo. El doctor mencionó algunos exámenes adicionales. Sí, papá, de hecho, quería hablar contigo sobre eso. ¿Podrías venir a la oficina esta tarde? Tengo algunos documentos importantes que necesitan tu firma. Los documentos de transferencia. Rodrigo estaba acelerando su cronograma, probablemente porque sospechaba que su tiempo se agotaba. Por supuesto, hijo, ¿a qué hora? A las 4 estaría perfecto. Y papá, sería bueno que María Elena también viniera. Hay decisiones familiares importantes que discutir. María Elena. Quería a mi esposa presente como testigo de mi supuesta incompetencia, o quizás para presionarme emocionalmente a firmar documentos que no entendía completamente. Ahí estaremos, Rodrigo. Después de colgar, llamé inmediatamente al fiscal Salinas. Roberto, Rodrigo aceleró el cronograma. La confrontación será hoy a las 4 de la tarde. Perfecto. Tendremos equipos de grabación instalados en tu oficina y 2 agentes encubiertos en el edificio. ¿Estás preparado para esta actuación? He estado preparándome toda la semana. Rodrigo va a ver al padre confundido y vulnerable que espera encontrar. Eduardo, recuerda que una vez que tengamos las grabaciones de él confesando los delitos, procederemos con el arresto inmediato. No habrá oportunidad para arrepentimientos. Roberto, después de lo que he descubierto esta semana, mi único arrepentimiento sería no haber descubierto su traición años antes. Esa tarde, mientras me preparaba para la actuación más importante de mi vida, miré una última vez la fotografía de graduación de Rodrigo en Londres. En la imagen, sostenía su diploma con una sonrisa radiante, mientras yo lo abrazaba con orgullo paternal absoluto. Esa fotografía había estado en mi escritorio durante 8 años, recordándome diariamente la inversión más importante que había hecho en mi vida. Ahora, esa misma imagen me recordaba la lección más amarga que jamás había aprendido, que el amor incondicional puede crear monstruos cuando se combina con educación privilegiada y oportunidades ilimitadas. Rodrigo había usado cada dólar invertido en su educación, cada conexión que yo le había proporcionado, cada conocimiento que había adquirido, para planificar la destrucción del hombre que había sacrificado todo por darle esas herramientas. Pero en 4 horas, mi hijo iba a descubrir que había subestimado fatalmente a su profesor más importante, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre negocios, lealtad,
y las consecuencias devastadoras de traicionar la confianza familiar. La lección final estaba a punto de comenzar. A las 3:30 de la tarde, llegué a la oficina corporativa acompañado de María Elena, quien lucía confundida por la urgencia de la reunión. Los agentes encubiertos del fiscal Salinas ya estaban posicionados, uno como técnico de mantenimiento en el piso 11 y otro como cliente potencial en la sala de espera. Mientras subíamos en el elevador, María Elena me tomó del brazo con preocupación genuina. Eduardo, ¿realmente estás bien? Rodrigo ha estado muy preocupado por tu salud mental últimamente. La manipulación había funcionado perfectamente con ella. Mi esposa, la mujer más inteligente que conocía, había sido convencida de que yo estaba perdiendo facultades mentales. Solo me siento un poco abrumado con tantas decisiones empresariales, respondí con la voz ligeramente temblorosa que había estado practicando. Quizás Rodrigo tenga razón sobre delegar más responsabilidades. Sus ojos se llenaron de compasión. Amor, no hay nada malo en aceptar ayuda. Has trabajado tan duro durante toda tu vida. Mientras esperábamos fuera de la oficina de Rodrigo, mi mente se trasladó a uno de mis recuerdos más preciados, su 25º cumpleaños. Había organizado una sorpresa que me costó 6 meses de planificación secreta. Rodrigo siempre había admirado la historia empresarial de México, especialmente las biografías de industriales que construyeron imperios desde la pobreza. Su héroe personal era Carlos Slim, y había leído cada libro disponible sobre su ascenso al poder. Para su cumpleaños, contacté personalmente al asistente de Slim y logré conseguir una reunión privada de 1 hora entre el magnate y mi hijo. El encuentro se llevó a cabo en la oficina corporativa de Grupo Carso, con fotógrafos profesionales documentando cada momento. Papá, esto es el regalo más increíble de mi vida, me había dicho Rodrigo con lágrimas de emoción cuando Slim le dedicó personalmente un ejemplar de su biografía. Jamás imaginé que conocería a mi ídolo empresarial. Durante esa reunión, Slim le había dado consejos específicos sobre expansión internacional, diversificación de inversiones, y la importancia de mantener valores familiares en los negocios. Rodrigo tomó notas durante toda la conversación como si estuviera en la clase más importante de su existencia. Joven Mendoza, le había dicho Slim al final, su padre ha construido algo extraordinario. Asegúrese de honrar ese legado con integridad absoluta. Esa noche, durante la cena de celebración, Rodrigo me abrazó con una intensidad que nunca había mostrado antes. Papá, prometo que jamás te defraudaré. Todo lo que logre en la vida será para honrar lo que has construido y hacer que te sientas orgulloso de llamarme tu hijo. Qué profética había sido esa promesa. Ahora, 7 años después, estaba a punto de romperla de la manera más devastadora posible. Señor y señora Mendoza, pasen por favor, dijo la secretaria de Rodrigo, interrumpiendo mis recuerdos. Al entrar a su oficina, noté inmediatamente que había 3 personas adicionales presentes, el abogado Ramírez, el notario Contreras, y sorpresivamente, el doctor Herrera. Papá, mamá, gracias por venir, dijo Rodrigo con esa sonrisa falsa que ahora podía detectar instantáneamente. Hemos preparado esta reunión porque todos estamos preocupados por tu bienestar. ¿Qué tipo de preocupaciones?, pregunté con voz deliberadamente confundida. El doctor Herrera se aclaró la garganta. Eduardo, después de nuestros exámenes recientes, he identificado signos preocupantes de deterioro cognitivo que requieren atención inmediata. ¿Deterioro cognitivo? No entiendo. Papá, intervino Rodrigo con falsa compasión. Has estado olvidando conversaciones importantes, firmando documentos sin recordarlos, tomando decisiones empresariales contradictorias. Estamos aquí porque te amamos y queremos protegerte. María Elena se inclinó hacia adelante con ansiedad. ¿Qué tan serio es, doctor? Suficientemente serio como para requerir que Eduardo delegue la administración de sus asuntos financieros y empresariales en alguien de confianza, respondió Herrera con la seguridad de quien había ensayado su discurso. El abogado Ramírez extendió una carpeta de documentos sobre el escritorio. Señor Mendoza,
Hemos preparado un poder notarial integral que permitirá a Rodrigo manejar sus asuntos mientras usted recibe el tratamiento médico necesario. ¿Tratamiento médico?, preguntó María Elena alarmada. Nada drástico, mintió Rodrigo suavemente. Solo un periodo de descanso en una clínica especializada donde papá pueda recuperarse sin el estrés de dirigir la empresa. Una clínica especializada. El eufemismo para el asilo mental donde planeaban internarme una vez que obtuvieran control legal de mis bienes. No sé, dije temblando deliberadamente las manos. Todo esto me parece muy repentino. Papá, es precisamente esa confusión la que nos preocupa, insistió Rodrigo con urgencia creciente. Necesitas firmar estos documentos hoy para que podamos comenzar a proteger todo lo que has construido. El momento había llegado. Era hora de obtener la confesión completa que el fiscal Salinas necesitaba. Rodrigo, tengo miedo, dije con voz quebrada. ¿Qué pasará con la empresa? ¿Qué pasará conmigo? Sus ojos brillaron con triunfo anticipado. Papá, yo me haré cargo de todo. La empresa estará en las mejores manos posibles. En cuanto a ti, vivirás cómodamente sin preocupaciones por el resto de tu vida. ¿Pero seguiré siendo el dueño? Rodrigo intercambió miradas con el abogado Ramírez antes de responder. Papá, lo importante es que estés bien cuidado. Los detalles legales son complicados para alguien en tu condición. ¿Qué detalles legales?, insistí. Bueno, dijo Ramírez interviniendo, para proteger los activos de posibles demandas o problemas fiscales, será necesario transferir la propiedad formal de la empresa a Rodrigo, pero solo como medida de protección. ¿Transferir la propiedad? Sí, papá, confirmó Rodrigo con impaciencia creciente. Pero no te preocupes por eso. Lo importante es que firmes ahora para que podamos comenzar a ayudarte inmediatamente. El doctor Herrera se inclinó hacia adelante. Eduardo, su condición se está deteriorando rápidamente. Cada día que pasa sin tratamiento es crucial. ¿Y si no firmo?, pregunté con voz temblorosa. El silencio en la habitación se volvió tenso. Rodrigo miró nerviosamente a sus cómplices antes de responder. Papá, si no cooperas voluntariamente, tendríamos que proceder con una declaración legal de incompetencia. Sería un proceso público y humillante que preferiríamos evitar. ¿Declaración legal de incompetencia? Sí, admitió el abogado Ramírez. Tenemos documentación médica suficiente para proceder por la vía judicial si es necesario, pero sería mucho mejor para todos si esto se resuelve familiarmente. María Elena me tomó de la mano con lágrimas en los ojos. Eduardo, si estos profesionales dicen que necesitas ayuda, deberíamos escucharlos. Miré a mi esposa, la mujer que había compartido 48 años de mi vida, completamente convencida de que estaba ayudando a su esposo enfermo. La manipulación de Rodrigo había sido tan efectiva que hasta ella se había convertido en cómplice involuntaria. Está bien, dije finalmente con voz derrotada. Si todos creen que es lo mejor, firmaré los documentos. Rodrigo no pudo ocultar su sonrisa de triunfo. Papá, estás tomando la decisión correcta. En 6 meses, cuando estés recuperado, verás que esto fue lo mejor para todos. Mientras fingía leer los documentos con confusión, sabía que cada palabra de esta conversación estaba siendo grabada por los equipos del fiscal Salinas. Rodrigo acababa de confesar públicamente fraude médico, conspiración, extorsión emocional y planes de internamiento forzoso. Tomé la pluma con mano temblorosa, sabiendo que este sería el último acto de mi actuación como víctima indefensa. En minutos, mi hijo descubriría que había subestimado fatalmente al hombre que le había enseñado todo sobre estrategia, paciencia y el arte devastador de la venganza calculada. Firmé con mano trémula y garabateé adrede un apellido ilegible. Aquel trazo bastó para que Ramírez guardara los papeles con avidez. Habían caído en la red. El sonido, apenas audible del clic proveniente del falso detector de humo, confirmó que todo había quedado registrado. Simulé mareo. Rodrigo aprovechó para abrazarme con fingida ternura y dirigirse al grupo. Procedan con la siguiente fase. Su voz reflejaba prisa. Creía que el trofeo ya era suyo. Mientras María Elena me acompañaba al sofá, recordé 2015, cuando la compañía inauguró su primera oficina en Singapur.
Aquella decisión fue arriesgada. Nadie en el país imaginaba a un constructor mexicano compitiendo con gigantes asiáticos en ingeniería portuaria. Yo viajé 70 veces ese año, dormí en aeropuertos y cerré contratos a las 3 de la mañana con traductores improvisados. Rodrigo, entonces director de operaciones, me llamó héroe. Dijo que aprendería de mi audacia para algún día superarme. Jamás pensé que su ambición mutaría en veneno. En el presente, el abogado abrió una carpeta nueva, marcada Plan de Continuidad, y la deslizó hacia Rodrigo. Requieres firmar como director ejecutivo interino, explicó. El consejo lo ratificará en la próxima sesión. El notario asentía mientras sellaba mis consentimientos. El doctor Herrera revisaba un cronograma clínico donde destacaba en rojo la fecha de mi internación. Todo estaba calculado al minuto. Entonces apareció el último invitado, Esteban Cárdenas, exdirector de Cemex, expulsado por malversación. Lo había visto una sola vez en un cóctel de industriales. Ahora entraba con sonrisa taimada. Ingeniero Cárdenas será mi asesor estratégico, anunció Rodrigo con voz triunfal. Supervisará la firma mientras papá descansa. Apreté los puños. Cárdenas había quebrado 3 filiales y despedido a 2,000 obreros. Su sola presencia bastaba para desmantelar mi cultura empresarial basada en lealtad y salarios justos. Guardias privados, contratados por mi propio hijo, escoltaron a Cárdenas por el piso 11 rumbo a la sala de juntas. En cuanto cruzaron la puerta, los agentes encubiertos intercambiaron miradas. La pieza final del rompecabezas aparecía ante las cámaras. Pidieron a María Elena acompañar al doctor para explicarle el tratamiento. Mi esposa, convencida de protegerme, se marchó con ojos húmedos. Quedamos Rodrigo y yo. La oficina se tornó un rin silencioso. Papá, susurró, olvidando la máscara, esto es lo mejor. No estás en condiciones de dirigir. ¿Y mi gente, mis proyectos? Todo continuará, solo que con más eficiencia. Aprende a soltar. Su descaro rasgó el último hilo de piedad que podía quedarme. Asentí con apariencia resignada y pedí ir al baño. Allí, detrás del espejo, estaba el micrófono adicional. Susurré la frase convenida. Fase Águila confirmada. Tiene sustituto nombrado. El fiscal Salinas, desde una camioneta en el estacionamiento, recibió la señal. El operativo pasaba de simple recopilación a delito flagrante. Volví a la sala justo cuando Rodrigo celebraba con Ramírez y Cárdenas la inminente reunión de accionistas. Escuché suficientes frases para enterrar sus carreras. Con el anciano fuera, venderemos la división hotelera en paquete a los chinos, comentó Cárdenas. Correcto, respondió mi hijo. 7 millones de dólares netos. El dinero irá a Horizon Trust en las Caimán. El abogado añadió. He preparado renuncias obligatorias para el personal antiguo. Necesitaremos liquidar al 100% para evitar filtraciones. Liquidar, despedir a quienes habían dejado el alma por la firma. Tragué fuego pero mantuve la máscara. En paralelo, mis recuerdos volvían a 2017, cuando obtuvimos el contrato de reconstrucción tras los terremotos. Abracé a cada albañil al entregarles un bono extraordinario. Dije, ustedes levantaron estas ciudades, no los políticos. Hoy aquellos mismos obreros serían echados por la nueva administración corrupta de mi propio hijo. Horas después, ya en casa, María Elena me confrontó con agitación. El doctor dice que necesitas internarte este domingo. ¿Por qué no me hablaste de tu enfermedad? La abracé con firmeza. Susurré al oído que todo era un montaje y que pronto lo entendería. Le pedí fe absoluta por 48 horas. Vi en sus ojos el choque entre el amor y la duda, pero finalmente asintió. Esa madrugada me reuní con Andrés y Salinas en la antigua bodega de la colonia obrera, donde nació la empresa cuando yo manejaba un pick-up desvencijado. Sobre una mesa metálica desplegamos planos del edificio corporativo, rutas de acceso, servidores centrales, cámaras. Decidimos bloquear, el viernes a las 18:00, los códigos maestros. Una vez que la orden judicial fuese ejecutada, los sistemas se congelarían, impidiendo que Rodrigo transfiriese un solo centavo. ¿Y si intenta huir?, preguntó Andrés. No lo hará,
respondió Salinas. Estará demasiado ocupado defendiéndose de los cargos de crimen organizado. Al amanecer, antes de retirarnos, toqué la pared descascarada de aquella bodega. Allí había mezclado cemento con mis propias manos cuando soñaba con comprar el primer camión. Sentí la aspereza bajo los dedos y comprendí que, aunque mi hijo vendiera edificios, jamás podría apropiarse de mi historia. Eso me dio una calma feroz. El jueves transcurrió con tensa calma. Rodrigo envió correos anunciando a los gerentes el cambio temporal en la dirección. Les pidió guardar silencio por el bien del ingeniero. Patricia interceptó las respuestas, incertidumbre, pero también obediencia. Muchos debían sus hipotecas a la empresa y temían perderlo todo. Aquella noche, revisé las cartas de recomendación que había escrito en el pasado para Rodrigo, Stanford, Wharton, Mead. Cada una llevaba mi firma, mi prestigio, mi línea directa con decanos. Quemé las copias en la chimenea. Las llamas devoraron promesas rotas mientras afilaban mi convicción. Viernes, las 5:55 de la tarde. Los accionistas minoritarios estaban reunidos en el salón principal, conectados por videoconferencia. Rodrigo, impecable en su traje azul, abrió la sesión. Declaro iniciada esta junta extraordinaria para formalizar mi nombramiento como director general. Las puertas se cerraron. Las cerraduras electromagnéticas cambiaron a rojo. La orden judicial se había activado. En las pantallas, la señal de videollamada se congeló. Luego, apareció el emblema de la fiscalía. Rodrigo miró alrededor, desconcertado. El abogado Ramírez perdió el color cuando vio entrar a los agentes con placas oficiales. Cárdenas intentó huir por la salida de servicio, pero otro equipo ya lo esperaba. Yo entré en silencio detrás de los oficiales. No vestía traje, llevaba el casco amarillo que Rodrigo usó de niño y un chaleco de obra manchado de concreto, símbolo de mis raíces. Al verme, el rostro de mi hijo se deformó de estupor. Extendí los brazos como quien ofrece un abrazo, pero mis palabras fueron tan frías como el acero. Hijo, bienvenido a la realidad. La obra que intentaste derribar tiene cimientos que tú nunca entendiste. Los agentes le leyeron sus derechos, mientras las cámaras encubiertas transmitían todo a los accionistas y a la prensa económica que Salinas había convocado discretamente. Cada delito fue narrado con fechas, montos, nombres. La máscara perfecta de Rodrigo se hizo añicos ante medio país. Cuando lo esposaron, balbuceó mi nombre. Papá, solo respondí. Las piezas del ajedrez no vencen al jugador que las mueve. Cayó de rodillas, recordando quizá aquel tablero de madera donde le enseñé la primera apertura siciliana. Aquel niño prodigio había olvidado la regla de oro. Nunca subestimes al maestro. La jornada aún no terminaba, pero el tablero ya estaba sentenciado. Mientras conducían a Rodrigo fuera de la sala, respiré hondo. El aire sabía a concreto fresco, a madrugadas de obra, a victoria legítima, y apenas era el preludio de la devastación total que aguardaba en el acto final. Al abandonar el edificio, la sirena del vehículo que trasladaba a Rodrigo se extinguió entre el tráfico vespertino. No hubo alivio. Apenas iniciaba la tarea de desenterrar cada nervadura podrida que él había injertado en mi patrimonio. Esa noche instalé mi cuartel en la biblioteca de casa. Extendí escrituras, balances, contratos, actas societarias y memorias USB como quien prepara un mapa de guerra. Quería ver, línea por línea, el itinerario de su traición. Mientras revisaba carpetas, un recuerdo se abrió paso. La tarde de 1989, en que firmé la compra de nuestro primer terreno industrial. Tenía 28 empleados y un crédito imposible. Sin embargo, sentir aquella tierra polvorienta bajo las botas me hizo vislumbrar edificios que aún no existían. Hoy, 3 décadas después, cada una de esas estructuras corría peligro de terminar pulverizada, no por bancarrota, sino por la codicia de mi propio heredero. A las 2 de la madrugada, Patricia llegó con el disco duro clonado del portátil de Rodrigo. Lo conectamos al proyector. Apareció un árbol de carpetas encriptadas bautizadas con nombres de obras de teatro: Hamlet, Macbeth, Lear. Abrimos Macbeth. Contenía un documento de 120 páginas titulado Plan de Sustitución Patrimonial versión final.
Los primeros párrafos detallaban mi diagnóstico ficticio, el protocolo médico para mi deterioro irreversible y la ruta legal para incapacitarme ante un juez civil. Las secciones posteriores eran aún más escalofriantes. Transferencia inmediata de 51% de las acciones a un fideicomiso protector con Rodrigo como único beneficiario. Venta programada de la división hotelera a un consorcio hongkonés por $7 millones. Libre de impuestos gracias a la sociedad fantasma Horizon Trust. Liquidación de 1.120 trabajadores de baja productividad en un lapso no mayor a 6 meses. Mudanza definitiva de mis restos, cuando el anciano fallezca, a un cementerio privado en Houston, lejos de cualquier prensa. La frialdad con la que definía mi entierro superó todo lo que había leído sobre reyes parricidas en obras clásicas. No era solo un robo, era una demolición moral de mi existencia. Del otro lado del escritorio, María Elena escuchaba cada línea. Había tardado horas en asimilar la escena de la detención. Ahora, observaba el monitor con la serenidad severa que solo poseen las mujeres que han visto demasiado dolor para permitirse el llanto. Cuando leyó la cláusula donde Rodrigo planeaba vender la casa familiar para optimizar liquidez, se llevó la mano al pecho y dijo, con voz áspera, «Ese niño que educamos dejó de existir hace mucho y no lo vimos». No tuve palabras. Tomé su mano y la acaricié con gratitud muda. Entonces sonó mi teléfono. Era Luis Hernández, el gerente bancario. «Ingeniero, acaban de intentar transferir $500,000 desde su cuenta corporativa a un banco en Nassau. El sistema lo bloqueó por la alerta que usted ordenó. Proceda a congelar cualquier movimiento vinculado a mis firmas digitalizadas hasta nuevo aviso». Rodrigo, aún esposado, había movido fichas mediante apoderados. Eso confirmaba que no operaba solo. Al amanecer convoqué a los gerentes leales en videollamada privada, expuse un extracto del plan de sustitución y les mostré la orden judicial que avalaba mi control absoluto mientras durara la investigación. Algunos agacharon la cabeza avergonzados. Otros, como Carmen Ruiz, derramaron lágrimas y pidieron perdón por haberse dejado seducir por el dinero fácil. Quien coopere conservará su empleo y su dignidad, sentencié. Quien encubra a mi hijo se enfrentará a la justicia. Tienen 24 horas. A las pocas horas llegaron correos con confesiones voluntarias. Entre ellos, una revelación crucial. Miguel Santos había sido la conexión con el conglomerado asiático. En una carpeta adjunta, residía el contrato preliminar de venta de la empresa, firmado bajo seudónimos, con fecha de ejecución a 30 días vista. También aparecían sobornos para un funcionario de la Secretaría de Economía que debía agilizar permisos. La red era más extensa de lo imaginado. Entregué ese paquete al fiscal. Salinas respondió enviándome las grabaciones de las primeras declaraciones de Rodrigo. Escuché su voz, quebrada, asegurar que todo era idea del abogado Ramírez. Era la misma táctica que había usado de niño cuando rompía un jarrón y apuntaba al perro. Ahora, el perro era su equipo de cómplices. Esa tarde, recorrí los pasillos de la planta principal. Cada fotografía colgada en las paredes contaba una epopeya: obreros soldando vigas bajo tormenta, inauguraciones con cascos blancos, sonrisas en las fiestas de fin de año. Me detuve ante la imagen de Rodrigo, de 10 años, sosteniendo el listón inaugural de nuestro primer edificio de oficinas. Toqué el vidrio. Su reflejo superpuesto al mío parecía preguntarme quién había fallado. No encontré respuesta. Cerca de las 6, Andrés llegó con una bolsa de pruebas recién recabadas. Sobre la mesa, extendió estados de cuenta del Dr. Herrera, depósitos mensuales procedentes de una farmacéutica, pantalla controlada por Cárdenas. También había fotografías de reuniones nocturnas en el restaurante Aurora, donde Ramírez entregaba sobres a empleados de archivo judicial. La conjura abarcaba médicos, notarios, burócratas y hasta un juez suplente dispuesto a certificar mi incapacidad. Todo estaba listo para ingresarte el domingo, explicó Andrés. Ya tenían asignada habitación en la clínica Alcázar, a la psiquiátrica, con acceso restringido. Sentí un vértigo repulsivo. Imaginarme encerrado, medicado a la fuerza, mientras mi apellido era subastado,
me congeló la sangre un instante. Luego llegó una oleada de alivio feroz. Había detenido la maquinaria apenas segundos antes de triturarme. El paso siguiente era blindar propiedades físicas. Ordené al departamento legal registrar medidas precautorias sobre los 17 terrenos clave, hoteles, puertos secos, parques industriales. Cualquier intento de venta o hipoteca sería rechazado automáticamente. Firmé las instrucciones con tinta azul, mi color emblemático de fundador, un símbolo claro de que seguía al mando. A medianoche, Patricia trajo un sobreclasificado, la bitácora completa de conversaciones de Rodrigo con el consorcio Oncones. En el último correo, él prometía entregar la empresa libre de deudas y sin la interferencia sentimental del fundador. Releí esa frase hasta memorizarla. Decidí que debía devolverla al remitente con una modificación tajante. Respondí desde la cuenta de Rodrigo. El fiscal avaló la suplantación temporal para fines probatorios. El fundador sigue vivo, lúcido y dueño de cada ladrillo. Acuerdos anulados. Métanse el cheque en donde les quepa. Pulsé enviar y experimenté un goce que ninguna venganza literaria podría describir. A las 3 de la mañana, ya solo en la biblioteca, abrí la caja fuerte pequeña donde guardaba un objeto olvidado, el reloj de bolsillo que heredé de mi padre, campesino analfabeto que me enseñó a respetar la tierra y la palabra. El mecanismo aún latía, lo apoyé sobre el documento del plan de sustitución y comprendí la metáfora. Los engranajes honestos terminarían triturando la maquinaria corrupta de Rodrigo. El alba llegó envuelta en silencio, mis hombros dolían, pero la mente ardía con una claridad impoluta. Ya conocía cada tramo del complot, cada cómplice, cada cuenta offshore. La red estaba desarticulada, faltaba la estocada maestra, vender la compañía en secreto, tal como él había planeado, pero bajo mis condiciones y para un fin que jamás imaginó. Ese designio gigantesco, convertir su navaja en mi espada, comenzaría a ejecutarse en pocas horas. Mientras colocaba el casco amarillo sobre el escritorio, supe que el legado no solo sobreviviría, se transformaría en una fortaleza inexpugnable, edificada con el cemento de la experiencia y la furia justa de un patriarca al que nunca debieron subestimar. Despuntaba un sábado silencioso cuando estampé mi firma en el documento que desataría el terremoto corporativo definitivo, un acuerdo de confidencialidad con la firma suiza Bachmann, Vogt, especialistas en adquisiciones relámpago. 5 páginas bastaban para blindar la operación de ojos indiscretos. La cláusula central exigía concluir la compraventa en 10 días hábiles, sin anuncios preliminares ni auditorías públicas. Para un observador externo, la velocidad rozaba lo suicida. Para mí, era el martillazo final antes de que cualquier aliado desesperado de Rodrigo levantara cabeza. Mientras la tinta aún se secaba, recibí el reporte de Patricia. Desde su celda provisional, mi hijo había contactado a la abogada fiscalista, Lorena Durazo, prometiéndole un 10% de todo lo que quedara en pie si lograba congelar mis activos vía tribunal mercantil. Estaba claro que, incluso engrilletado, continuaba agitando peones. Respondí adelantándome 3 jugadas. Ordené a Andrés presentar ante el mismo juzgado la evidencia de soborno transnacional descubierta en las carpetas Hamlet y Lear. Con un solo escrito desmontamos cualquier pretensión de medida cautelar. Ningún magistrado arriesgaría su carrera para proteger a un acusado de crimen organizado con cuentas en las Caimán. Acto seguido convoqué a Cecilia Narváez, directora de Recursos Humanos desde la era de las máquinas de escribir. Le confié la pieza más delicada de mi estrategia, activar el programa de participación accionaria laboral que había diseñado 20 años atrás pero jamás ejecuté. El mecanismo transferiría de inmediato un 3% del capital a un fideicomiso colectivo para empleados con más de 10 años de antigüedad. Ese minúsculo porcentaje, al ser incluido en el contrato suizo, garantizaba indemnizaciones multiplicadas y, sobre todo, convertía a cada obrero veterano en custodio moral de la transacción. Si alguien intentaba revertir la venta, se enfrentaría no solo a mí, sino a 500 voces con derecho legítimo sobre el patrimonio. Cecilia, con ojos brillosos,
Necesitó varios segundos para reaccionar. Luego, en un gesto casi infantil, abrazó la carpeta de lineamientos como si fuera un trofeo olímpico. Aquella reacción selló mi certeza: la empresa jamás volvería a manos de oportunistas. Quedaba sortear la auditoría express exigida por los suizos. Para evitar filtraciones, habilitamos el sótano de la planta como sala de datos analógica, ninguna computadora conectada a Internet, solo impresiones codificadas y calculadoras de bolsillo. Durante 48 horas, un equipo de contadores forenses, todos veteranos de confianza, revisó cada factura, nómina y pagaré. El promedio de sueño fue 2 horas por cabeza, el mío, ninguno. La cafeína volvió a ser mi combustible, igual que en los años en que levantaba muros al alba y negociaba créditos al anochecer. El lunes, al filo de las 6, un golpe retumbó en la puerta de mi despacho doméstico. 2 inspectores del SAT, voceros de una denuncia anónima, exigían acceso inmediato a mis registros contables. Su orden llevaba la firma provisional de un juez suplente, el mismo que Rodrigo había sobornado meses atrás. Mantuve el semblante sereno, invité café y exhibí la resolución federal que suspendía toda diligencia mientras la investigación penal siguiera abierta. Les entregué copias. Al leer el membrete de la Fiscalía Anticorrupción, palidecieron y se retiraron sin tomar un sorbo. Era el último manotazo de mi hijo, disipado en menos de 20 minutos. A media mañana, María Elena entró con una bandeja de té y una pregunta que llevaba horas flotando en su mirada: ¿de verdad vas a vender lo que construiste con tus manos? La invité a sentarse frente a mí y desplegué el cronograma. Punto 1. Liquidación de pasivos. Punto 2. Pago extraordinario al fideicomiso laboral. Punto 3. Transferencia del excedente a una nueva sociedad patrimonial en la que ella sería accionista mayoritaria. No hablé de mí. Mi futuro personal era irrelevante. Necesitaba que comprendiera que el legado cambiaría de forma, no de esencia. Al finalizar, susurró: confío en ti. Solo prométeme que esto no te arrancará el alma. Le respondí con la verdad desnuda. El alma la había perdido el día que escuché a Rodrigo planear mi entierro. Lo que hacía ahora era salvar la dignidad de cada ladrillo antes de que el fuego se propagara. Martes, las 11:57 de la noche. Sala de juntas blindada. 5 representantes de Bachmann, Bock frente a mí. Sobre la mesa, 2 carpetas idénticas, una en español, otra en alemán. Revisamos anexos durante 7 horas, sin un solo receso. Cada cifra coincidió con los estados financieros purgados de corrupción. A las 7:05 firmamos el contrato definitivo por $3.5 millones, cifra neta, transferible en 3 tramos de 48 horas. Apenas corrí la pluma sobre la última página, sentí un clic interno, como si una piedra ancestral abandonara mi pecho. No hubo brindis. Los suizos empacaron documentos y partieron al aeropuerto, escoltados por mi equipo de seguridad. Yo me quedé mirando la mesa vacía. Ahí terminaba mi reinado y comenzaba la travesía hacia un futuro sin muros ni reuniones maratónicas. Al salir del edificio, el sol temprano iluminó el casco amarillo colgado en el retrovisor de mi camioneta. Lo tomé y lo coloqué en el asiento del pasajero, símbolo de que la obra física había concluido, pero mi labor como arquitecto de destinos apenas encaraba su fase final. De camino al penal de mediana seguridad, recibí la confirmación bancaria del primer depósito, $1,5 millones cristalinos. El chofer preguntó si deseaba detenerme para celebrarlo. Negué con la cabeza. La única conmemoración posible sería ver en los ojos de Rodrigo el reflejo de su derrota absoluta, comprender que, aún tras las rejas, intentaba robarme algo que ya no existía. Llegué a la sala de visitas vestido con chaqueta de mezclilla, sin escoltas ni abogados. Al otro lado del cristal, Rodrigo lucía demacrado, los ojos hundidos por noches sin sueño y la barba incipiente mal afeitada. Al sentarse tomó el teléfono con ansiedad. Su primera frase fue un susurro casi infantil: necesito que pagues mi fianza. Respondí con un dato eufónico: acabo de vender la empresa por 3.5 millones. No queda nada que puedas reclamar. Tragó saliva,
las pupilas dilatadas por la incredulidad. Murmuró algo inaudible, golpeó la mesa y después soltó la frase que había ensayado 1000 veces para mí: te voy a destruir, viejo. Sonreí con la calma del cirujano que contempla un corazón latiendo en su palma. Ya lo intentaste, llegaste tarde a tu propia ejecución. Colgué el auricular sin esperar réplica. Él golpeó el cristal, pero la sacudida solo resonó como eco hueco. Al salir de la prisión, el segundo tramo del pago suizo repiqueteó en mi móvil. Faltaba el último desembolso y la firma del fideicomiso laboral, prevista para la madrugada siguiente. El ajedrez mostraba un tablero limpio, sin torres enemigas. A lo lejos se avecinaban periodistas y opinólogos ávidos de carnaza. Pero la carnaza era humo. El Emporio Mendoza ya no pertenecía a la familia, sino a la historia. Regresé a casa mientras las luces de la ciudad se apagaban con parsimonia. En la mesa de la cocina me esperaba María Elena con 2 tazas de café. Sin pronunciar palabra, abrí el sobre que contenía el borrador de mi nueva escritura de vida, una pequeña fundación de becas técnicas para hijos de obreros, financiada con la mitad de los fondos netos de la venta. El resto se destinaría a nuestra jubilación modesta en un rancho del interior, lejos de oficinas y de consejos directivos. María Elena leyó el documento, cerró los ojos y asintió. No necesitábamos ceremonias. Habíamos atravesado un incendio y, contra todo pronóstico, conservábamos la piel entera. Subí al despacho y guardé el casco amarillo en una vitrina de cristal con un rótulo sencillo. Sirvió para construir sueños y para derrumbar mentiras. Al cerrar la puerta, sentí el crujido definitivo. El pasado se enfriaba como concreto curado. La tercera transferencia suiza llegaría al alba. Después vendría la firma del fideicomiso obrero y, tras ella, el silencio. Un silencio denso, pero limpio, que llevaría impreso el eco de cada mezcla, cada sacrificio, cada traición neutralizada. Mañana iniciaría la penúltima jugada: comparecer ante la prensa, exponer la verdad con documentos y mostrar, sin un gramo de vanidad, cómo la experiencia puede volverse guillotina cuando la ambición juvenil olvida honrar a quien la alimentó. Pero esa escena, el preludio de la devastación pública, pertenece al acto siguiente. Apagué la luz. La oscuridad ya no sabía a miedo, sabía a vindicación. El último tramo del pago helvético apareció en la cuenta fiduciaria minutos antes del amanecer. Una línea de cifrado bancario y el latido de mi pulso marcaron la consumación irrevocable. Ya no había ningún imperio que robar. Impedí que la satisfacción se adormeciera. Todavía faltaba exponer ante la luz todo lo que las sombras habían planeado. A las 7 firmé la escritura del fideicomiso obrero junto a Cecilia Narváez. Un representante de cada área estampó su rúbrica. Algunos lloraron, otros apretaron mis manos con callos que conocía desde los cimientos. Ese gesto masivo blindó la operación mejor que cualquier despacho jurídico. Salimos del notario y un coro improvisado entonó las mañanitas. Nunca un himno infantil había sonado tan insurgente. La siguiente parada fue el Foro Cívico Nacional. Andrés lo había alquilado con discreción y lo transformó en sala de prensa con 15 butacas seleccionadas. No habría pluralidad confusa, solo periodistas económicos con trayectoria incorruptible, 3 cámaras certificadas y traducción simultánea para corresponsales extranjeros. Cada asiento tenía una carpeta sellada con la palabra Veritas y un pendrive anexado. Dentro, copia íntegra de contratos, correos y las grabaciones que capturaron la conspiración. Mientras los técnicos montaban luces, recordé la cena donde Rodrigo, con 20 años, me pidió ir a Harvard. Sostuvo la copa con manos temblorosas, asegurando: prometo que cada dólar será un ladrillo más en tu sueño. Ahora esos ladrillos se erigirían como muro acusatorio frente a todo el país. El simbolismo era casi poético, la ironía, letal. A media mañana, el fiscal Salinas notificó que Ramírez y Cárdenas intentaban sobornar custodios para facilitar fuga. La oferta de 100,000 pesos terminó en otra acusación formal, cohecho dentro de centro penitenciario. Los barrotes conceptuales se transformaban en acero reforzado. Con cada maniobra desesperada,
mi hijo cavaba un foso más hondo. 12 en punto. La primera cámara encendida. Respiré hondo y salí al estrado sin notas ni teleprompter. Llevaba únicamente el casco infantil, ahora dentro de una urna transparente. El murmullo cesó. Declaré, con voz clara, la venta de Mendoza Industries, la creación del fideicomiso laboral y la redistribución de activos. Cada dato apareció respaldado en las pantallas laterales, cronometrado como maquinaria suiza. Después proyecté el video, donde Rodrigo ofrecía sobornos a los testigos. La sala contuvo el aliento. Cuando confesaba la intención de internarme, algunos reporteros soltaron exclamaciones ahogadas. No hubo espacio para interrogantes, las pruebas hablaban solas. Cerré la exposición con la frase que llevaba días afilando: en los negocios, la ambición saludable asciende edificios, la voraz los derrumba. Hoy demuestro que la experiencia puede rescatar los cimientos antes de que la codicia convierta todo en escombros. Se desató una avalancha de flashes. Permanecí imperturbable hasta que el moderador ordenó corte. Al salir, 2 camarógrafos me ofrecieron la mano, antiguos alumnos de un programa de becas que financié hace años. El círculo vital se cerraba con exactitud matemática. La repercusión fue inmediata. En cuestión de horas, los noticiarios titularon: Patriarca desmonta complot familiar y dona empresa a trabajadores. Las acciones de firmas cómplices sufrieron caídas bruscas. Proveedores retiraron líneas de crédito a sociedades vinculadas a Ramírez. El juez que había asignado las órdenes dudosas renunció antes de que el Consejo de la Judicatura iniciara investigación disciplinaria. Aquella tarde visité la cárcel una última vez. Rodrigo aguardaba en la sala de contacto, escoltado por 2 guardias extra. Su semblante se había agrietado. Ya no quedaba rastro del ejecutivo seguro de sí mismo. Tomó el auricular sin drama, los ojos opacos. «Papá, sexta la conferencia», murmuró. «Todos me han dado la espalda», respondí con voz firme, sin rencor aparente. «A la espalda solo llegan puñales o aplausos. Tú escogiste el filo». Desvió la mirada. Musitó algo parecido a un perdón, luego a una súplica, que intercediera para cambiar la prisión por arresto domiciliario. Recordé al niño que se dormía en mi regazo, pero también al adulto que deseó mi sepultura. Sin elevar tono, dije: enseñé a mis obreros que cada viga debe soportar el peso que le corresponde. Soporta el tuyo. Colgué. Al incorporarme, vi en el reflejo del cristal una silueta encorvada. Tardé un segundo en reconocer que era la suya, no la mía. Regresé al despacho y encontré un paquete sin remitente. Dentro, el sobremanila que Rodrigo había entregado al doctor Herrera y una nota anónima. Perdóneme, no sabía la magnitud del daño. El médico, arruinado, buscaba redención. Archivé la evidencia. Su destino quedaría en manos de la justicia, no en las mías. Pasadas las 11, encendí la vieja radio de transistores que usaba en la primera cuadrilla de albañiles. Sintonizaba un bolero mientras actualizaba el balance postventa. 7 cifras limpias, la mitad ya asignada a becas, el resto distribuido en inversiones conservadoras que asegurarían cuidados médicos y un retiro modesto. Ningún yate, ningún penthouse. No necesito lujos para dormir tranquilo. Entonces sonó mi móvil. Era Luis Hernández, el banquero leal. Su voz vibraba de incredulidad. «Ingeniero, el personal sindicalizado está reunido afuera de la sucursal. Dicen que quieren agradecerle en persona». Me asomé por la ventana. Una fila de camionetas y motocicletas serpenteaba la avenida. Obreros con cascos pintados de azul sostenían pancartas improvisadas: «Gracias por creer en nosotros, la lealtad paga». Algunos alzaban copias miniatura del casco amarillo en cartón. Bajé sin escolta. Los aplausos golpearon más fuerte que cualquier auditoría. Uno de los soldadores veteranos me obsequió un trozo de acero cortado con láser en forma de engranaje, para que recuerde que las piezas, si encajan con honor, nunca se oxidan. Guardé el objeto en el bolsillo interno de la chaqueta, cerca del corazón. Era el antídoto contra el veneno de la deslealtad. Concluí el día redactando el discurso que leería mañana ante la Junta Federal de Conciliación. Solicitaría la cancelación oficial de los despidos que Rodrigo había programado.
Quería que quedara asentado en acta que la traición no heredaría destrucción laboral. Pasada la medianoche, María Elena se acercó con un sobre lacrado, la invitación de la Universidad Técnica Nacional para recibir un doctorado honoris causa por su compromiso ético con la ingeniería y la justicia social. Ella sonrió tenue. Comprendimos sin palabras que la historia había torcido su cauce, pero el río seguía fluyendo con corriente digna. Cerré la jornada mirando el casco en la urna y el engranaje de acero junto a él. Dos reliquias, una de infancia y otra de madurez, testigos de la misma lección. No existe arma más contundente que la experiencia bien administrada. Sobre ese altar improvisado, apagué la luz. La venganza estaba virtualmente consumada, pero el veredicto público alcanzaría su clímax al día siguiente, cuando los tribunales leyeran a Rodrigo la lista completa de cargos mientras la prensa mundial retransmitiera cada sílaba. La calma previa al estruendo final se asentó en la casa como bruma densa. Respiré profundo, sintiendo por primera vez en meses un atisbo de descanso. Mañana llegaría la demolición definitiva de la reputación de mi heredero y el nacimiento oficial de una nueva era construida sobre cimientos que ni el odio filial pudo agrietar. Ajusté el reloj de bolsillo de mi padre y lo dejé marcar el tiempo en la mesa de noche. Cada tic resonaba como un martillo sobre un clavo. Falta un golpe más, solo uno para sellar la tapa de este ataúd de mentiras. Esa última estocada, pública y estrepitosa, el martes amaneció con un cielo descaradamente azul, como si la ciudad estuviera ansiosa por presenciar el desenlace. A las 9, el Palacio de Justicia bullía de cámaras, micrófonos y curiosos. Sobre la explanada improvisaron una plataforma para la transmisión en directo. En las pantallas gigantes se leía: audiencia por crimen organizado, caso Mendoza versus Mendoza. El eco de esa paradoja familiar retumbaba en cada rincón. Ingresé acompañado solo por Andrés y un oficial de la fiscalía que portaba dos cajas rotuladas, Evidencia A y Evidencia Barrio. Dentro, los contratos falsificados, las transferencias, los audios del complot. No necesitaba más armamentos, la realidad era suficiente dinamita. La sala principal, con capacidad para 300 personas, estaba abarrotada. Jueces de toga negra en el estrado, abogados defensores alineados como fichas nerviosas. Al fondo, representantes obreros con sus cascos azules. En primera fila, María Elena sosteniendo el reloj de bolsillo de mi padre, testigo inmutable de 4 generaciones. El murmullo cesó cuando escoltas entraron a Rodrigo. Vestía mono beige, esposas de acero y una mirada hueca que no alcanzaba a esconder el resentimiento. El magistrado central abrió la sesión. Enumeró, sin titubeos, cada delito imputado: fraude bancario agravado, falsificación de dictámenes médicos, conspiración para privación ilegítima de libertad, soborno a funcionarios, espionaje industrial, cohecho en grado de tentativa. Por cada cargo, la pantalla mostraba documentos con sellos oficiales y firmas plenamente cotejadas. Cada párrafo leído por el juez era una losa que caía sobre el acusado. Cuando llegó el turno de los testimonios, no levanté la voz ni un ápice. Me bastaron 45 frases, todas medidas con meticulosidad quirúrgica: relatar cómo descubrí la conspiración, describir la estrategia de registrar pruebas, exponer la venta irrevocable de la empresa y, finalmente, confirmar la creación del fideicomiso laboral. Ninguna palabra buscó venganza, solo constataba hechos. La desolación en los ojos de Rodrigo revelaba que la verdad castigaba más cruelmente que cualquier discurso de odio. Ramírez intentó invalidar mi declaración, alegando emotividad excesiva. El juez le recordó que la emotividad no descalifica la evidencia técnica. Cárdenas quiso negar su participación, pero el video, donde exigía despedir 1000 obreros, ocupó la pantalla gigantesca. Su rostro, crispado, se convirtió en meme antes de terminar la audiencia. 3 horas después, el magistrado dictó prisión preventiva para Rodrigo y sus socios mientras se preparaba la sentencia firme. La multitud estalló en murmullos de asombro. Yo permanecí en pie, quieto, hasta que los guardias lo condujeron fuera. Al pasar junto a mí, murmuró algo irreconocible, un cruce de ruego y odio. No respondí.
Bastó mirarlo sin rabia para que comprendiera que ya no había nada por rescatar, ni herencia, ni apellido, ni la menor grieta por donde colarse. Salimos a la explanada y los obreros formaron un pasillo humano. No corearon mi nombre ni agitaron pancartas, simplemente tocaron sus cascos con 2 dedos, saludo fraternal de cuadrilla. Ese gesto silencioso pesó más que una ovación. Caminé despacio entre ellos, sintiendo que cada paso sellaba un capítulo y abría un territorio nuevo. Esa tarde, la prensa mundial inundó las redes con titulares que parecían extraídos de una tragedia griega moderna: patriarca desmantela complot filial, empresa vendida en secreto para salvarla de la codicia, lección de hierro sobre confianza y traición. Las acciones de la consultora de Cárdenas cayeron un 32% en la bolsa. El colegio médico suspendió de inmediato la licencia del doctor Herrera. La notaría de Ramírez quedó clausurada. El efecto dominó era imparable. Sin embargo, mi objetivo no era el espectáculo. Aquella misma noche, en la sede del nuevo fideicomiso, firmé las primeras 40 becas técnicas para hijos de soldadores y electricistas. También autoricé préstamos blandos para emprendedores internos que quisieran abrir pequeñas constructoras subsidiarias. La semilla de un legado más plural germinaba en tiempo real. Al concluir, invité a María Elena a recorrer por última vez el edificio principal. Las luces estaban apagadas. Solo las lámparas de emergencia dibujaban sombras alargadas sobre el mármol. Subimos hasta el piso 12, donde mi oficina permanecía vacía salvo por la urna de cristal. Dentro, el pequeño casco amarillo reposaba iluminado por un astibio del alumbrado auxiliar. Supe que era hora de despedirme. Abrí la urna, deslicé el casco entre mis manos y sentí la textura áspera del plástico gastado. Ese objeto había sido testigo de la infancia de Rodrigo y símbolo de mi confianza. Ahora era reliquia de advertencia sobre los peligros de la soberbia. Lo guardé en una mochila de lona y encendí la grabadora del móvil. Este edificio se cierra, dicté. Las coordenadas del futuro ya no pertenecen a mi generación. Que las siguientes levanten sus propios muros, guiados por la memoria de lo que aquí sucedió. Dejé la llave maestra sobre el escritorio desnudo, apagué la luz y salí sin volver la vista. Al cerrar la puerta, el sistema de seguridad cambió a código rojo finale, clausura definitiva, sin posibilidad de reapertura, salvo aprobación unánime del fideicomiso obrero. El círculo se cerraba con candado de comunidad, no de ego. 2 días más tarde, partimos rumbo al rancho del interior. 50 hectáreas de encinos, un río claro y el sonido distante de ganado. Allí nos recibió Alba, la perra mestiza adoptada durante la pandemia. Corrió hacia mí con un júbilo simple, recordándome que la lealtad real nunca necesita contratos. Colgué el casco en el pórtico del granero y respiré un aire que olía a hierba y honestidad. El teléfono casi no tenía señal. Aún así, llegó la notificación final del tribunal. Juicio formal fechado para dentro de 6 meses. Probabilidad de condena superior a 25 años. No sentí placer ni alivio, solo la certeza de que el orden se restablecía. Las jornadas siguientes las dediqué a talar ramas secas, reparar cercas y sembrar semillas de huerto. Cada atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, repasaba mentalmente la cadena de eventos que nos condujo hasta allí. No hallaba gloria en la victoria, hallaba una enseñanza brutal. Las décadas edifican una sabiduría que no admite atajos. Quien intenta usurparla, sin comprender sus cimientos, se aplasta bajo su propio peso. Una semana después, recibí carta manuscrita de Rodrigo. Decía apenas: entiendo lo que hice, me queda vida para reflexionar. Si algún día puedo reconstruir algo útil, tal vez encuentres perdón. No respondí de inmediato, clavé la hoja en el tablón del granero, justo al lado del engranaje de acero que el soldador me regaló. Allí permanecerá, amarillenta, hasta que el tiempo decida si merece contestación. Mientras tanto, la fundación inició su primer taller de albañilería avanzada. 16 jóvenes empuñaron paletas y regles bajo la supervisión de maestros veteranos. Al finalizar la clase, uno de ellos se acercó con timidez. Don Eduardo, ¿cómo se supera el miedo a errar los cimientos? Sonreí,
recordando cada madrugada de concreto mal mezclado, cada factura impaga, cada traición ya en el retrovisor. Con 2 cosas, le dijes, la humildad de medir 3 veces antes de cortar, y la valentía de aceptar que aún así un día tendrás que demoler y empezar de nuevo. El muchacho asintió, como si aquellas palabras pesaran menos que la pala, pero más que el hormigón fresco. Lo sexta regresar a la línea, deseoso de levantar el próximo muro. Esa noche, sentado en el porche, con María Elena a mi lado y el cantar de los grillos envolviendo la oscuridad, comprendí que no quedaba rastro de odio en mi espíritu. La venganza no había sido un fin, sino un medio para restituir equilibrio. El verdadero triunfo era la paz silente que ahora me abrazaba. Miré el cielo tachonado de estrellas y dejé que el reloj de mi padre latiera en mi bolsillo. Cada tic marcaba un futuro donde el apellido Mendoza no equivaldría a fortuna ni a escándalo, sino a advertencia luminosa. Subestimar la experiencia puede costar más caro que cualquier guerra comercial. Inspiré hondo, exhalé lento y pronuncié en voz casi inaudible, trabajo concluido. El viento nocturno llevó esa frase hacia los encinos, tal vez para incrustarla en la corteza y recordársela a todo joven ambicioso que un día pase por aquí, porque la lección quedó escrita no en titulares ni sentencias, sino en la tierra misma. Quien alimenta la traición, cosecha ruinas. Quien forja con honestidad, levanta eternidades. Y con ese pensamiento, el universo entero pareció asentir en silencio.